Vamos a iniciar esta primera sesión síncrona. Le doy las gracias a Alfredo, a Ale, a Diego, a Edson, a Gerardo, a Jocelyn, a Julio César, Mariana Zamora, Paula Barrios, Donatiu, Belia Trejo, Yatzil Alarcón, Yasmín y los demás que se están conectando, a Evelyn, Francisco y todos los demás que ya se están conectando. Bueno, pues como ya vieron en el video de bienvenida, mi nombre es Sergio Chavira Carrillo, estoy para servirles. Les platico muy rápido. Yo estudié en la UNAM, soy arquitecto, estudié la maestría en diseño y el doctorado en arte. ¿Y por qué doctorado en arte? Yo trabajé muchos años en diseño de interiores. Es lo que más he hecho, pero o sea, yo lo que he hecho más es trabajar en proyectos quizás un poco más grandes. Yo empecé en la empresa Tribasa en aquel entonces, hace muchos años, en arquitectura o en ingeniería, más bien en ingeniería dedicada más a carreteras y a puentes. Trabajé en un tiempo para la Chevrolet en otra empresa que hacíamos agencias de autos. Y posteriormente me dediqué un poco a la ingeniería. Trabajé en una planta muy grande que se hacían tubos de acero en Veracruz y trabajé en el departamento de ingeniería en TAMSA, en Veracruz. Después de Veracruz me enfoqué un poco más a desarrollo de casas habitacionales, siempre trabajando para constructoras. Y al final me dediqué un poco más a trabajar para un grupo de judíos que tenían construcción de tiendas de joyerías. Trabajé para construcción de tiendas como Swarovski, Tous, Tag Heuer, toda la parte como de tiendas también y de mobiliario en relación a joyería. Y al final terminé en una empresa que nos dedicamos al diseño de interiores. Participamos con el arquitecto Sordo Madaleno y mi jefe trabajó como socio con Ricardo Legorreta y nos dedicamos y nos enfocamos nosotros mucho en el despacho a trabajar con construcción de hoteles, pero más específicamente más enfocado al diseño de interiores, proyecto y construcción. Entonces, digamos que el tema de hotelería es un tema que domino un poco más, es un tema que a mí me apasiona y es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque nos tocó trabajar, la complejidad era que trabajamos para diferentes países. Entonces, construir un hotel en otros países con otras normas, porque siempre uno piensa que la norma oficial mexicana, pero trabajar en otras países es bien complicado por los temas eléctricos, hidráulicos, sanitarios. Entonces implicaba pues mucho conocimiento, inclusive hasta legal, ¿no? Pero bueno, éramos un grupo de arquitectos, un grupo bastante nutrido, y bueno, el asunto era construir hoteles. Nuestros clientes prácticamente eran Barceló, Hyatt, Dreams, y con ellos duré 5 años. Entonces, básicamente eso es un poco más mi experiencia. Trabajé también en la Ciudad de México en obras públicas, en la delegación Cuauhtémoc, algunos años. Y bueno, pues ya de ahí me enfoqué ya últimamente más a dar clases. He sido profesor de muchas universidades en México y he dado muchos cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Y básicamente también aquí lo importante es que todo lo que les pueda yo servir o lo que les pueda ayudar, estoy a sus órdenes, a su servicio. Voy a empezar platicándoles un poquito las actividades de esta semana. Voy a compartir pantalla. Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna observación, algún comentario, por favor, hágalo. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Espero que ustedes puedan visualizar la carta descriptiva que estoy mostrando yo ahorita. Cualquier cosa que no la pudieran ver, tarda un poquito, por cierto, creo que apenas ahorita se está proyectando. Si la pueden ver ustedes,
simplemente no voy a repetir lo mismo y voy a tratar de ser muy breve y voy a tratar de hacer un resumen y voy a abrir el foro número 1. Yo voy a empezar a participar en ese foro número 1. En el foro número 1 dice, primero vamos a ubicar el material que yo ya le subí, que es la unidad número 1, contratos de construcción de obra y sus variantes. Este material está ubicado en contenidos semanales. Hay que leerlo y hay que revisarlo. Esta bibliografía les puede servir para anexarla a su primera aportación inicial. Si alguien tiene alguna otra bibliografía que no sea esta o quiera incluir otra, perfecto, también está bastante bien. Lo que hay que hacer es, ya que leímos el material, participar en el foro contestando. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de cada uno de los tipos de contrato? ¿Cuál es su utilidad y su beneficio al usar cada uno de ellos? Precio unitario, precio alzado, mixto, por proyecto, administración y llave en mano. Como ustedes pueden ver, al final del 1.2 dice contrato de adhesión, de prestación de servicios profesionales, renta vitalicia. Esos no los incluyan en el foro 1, solamente los del 1.1, que es precio unitario, precio alzado, mixto, por proyecto administración, llave en mano y las variantes de los contratos en el sector de la construcción. Esos sí son los que hay que estar desarrollando. Entonces, lo que les pido de favor es que los revisen, que los lean. La fecha de participación se dan 2 semanas del foro número 1. La participación es del 12 de julio al 25 de julio. ¿Qué aspectos debes tomar en cuenta como elementos importantes del foro número 1? Voy a dejar de compartir y les presento la rúbrica de evaluación. Permítanme. En la rúbrica de evaluación... Se fue el video. ¿Se fue el video? Ah, les comparto si se fue el video, perdón. El audio. Ah, sí se fue. Aquí está el audio ya, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, correcto. Ya, bien. Ok, les voy a compartir entonces la rúbrica de evaluación. Tristemente, hay un porcentaje de un 2, un 3% que al final de los alumnos no aprueban. Y por favor, ahora el favor y la petición especial que yo les quiero hacer es que no haya un solo reprobado, que todos aprobemos la materia, que no haya una sola persona que esté en una situación de menos de 80 puntos. Es muy, muy sencillo. Lo único que les pido por el día de hoy, esta semana, es verificar en la rúbrica. Lograr 10 puntos es muy sencillo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Primero, lograr aportación inicial 4 puntos. La aportación inicial demuestra en forma correcta el procedimiento y la respuesta al planteamiento. O sea, las preguntas. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de los tipos de contratos? Esa es la pregunta. Fundamentas con recursos proporcionados, los que yo te di, y con investigaciones propias, o sea, tuyas. Pero vas a incluir un mínimo de 200 palabras. Híjole, ¿qué creen, señores arquitectos y ingenieros? De repente me escribe un alumno y me dice, profe, yo hice 200 palabras. Y bueno, pues no, cuento las palabras que hizo el alumno, 199, 197, 195. Yo no entiendo cuál es un poco la diferencia de no hacer 5 palabras más para tener un mínimo de 200 palabras. Por alguna razón, Unitec nos pide, y Diablo nos pide, que tengamos 200 palabras. Esto no es un invento mío. Pregunta, ¿quién de ustedes ya tomó alguna materia y le pidieron 200 palabras en algún otro foro? Si ustedes se fijan, esto nos los pide Unitec y nosotros lo validamos. Pues es decir, ¿estás de acuerdo, profesor, en pedir a tus alumnos 200 palabras? Sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo, porque 200 palabras tampoco es mucho. Entonces, aportar una idea inicial con 200 palabras se me hace algo mínimo, justo, no es demasiado, es mínimo. Entonces, por favor, no hagan 199 palabras, hagan 200 palabras, por favor. No está difícil. Primera, la aportación inicial le vas a incluir algo que se le llama fuentes bibliográficas o citas y referencias. Esas citas y referencias
de por favor, cuidando la norma APA dentro de la aportación inicial. Ok. Aparte de las 200 palabras, no se cuentan. O sea, si por ejemplo en la bibliografía tienes 50 palabras, no vas a hacer 150 palabras en tu aportación inicial. Sigues haciendo 200 palabras, pero vas a anexarle la bibliografía, por favor. Si quieres anotar la mía, está bien. Y si quieres anotar otra, está bien también. La retroalimentación. El alumno realiza comentarios asertivos a por lo menos 2 de sus compañeros. Estos comentarios son respetuosos y los fundamenta con los recursos proporcionados e investigación propia. Además de que conservas el tema del debate, incluyes un mínimo de 200 palabras en cada una de las 2 retroalimentaciones. O sea, aquí lo que quiero es que sean más de 200 palabras en cada una de las 2 retroalimentaciones. No se vale en una hacer 185 y en otra 215. Profe, ya hice 400 palabras. No, 200 palabras en cada una de las 2 retroalimentaciones. ¿Qué ha ocurrido otras veces? Bueno, que ustedes responden a un compañero que les hace un comentario. Gracias. La plataforma inmediatamente lo registra como una retroalimentación y, créanme o no, nos mandan un circulito color azul que dice, por favor, profesor, evalúa a tu alumno. Oye, pero yo le podría decir a la plataforma, pero falta una semana para que cierre la calificación. No, inmediatamente califícalo. Y esa es la indicación de Unitec. Nosotros lo debemos calificar. Y mismos comentarios hacen ustedes cuando nos dicen a veces en un mensaje, profe, yo ya subí mi tarea y no me la has calificado. Bueno, entonces yo tengo la obligación de calificar en el menor tiempo posible una actividad. No importa que falte tiempo para que se termine el tiempo regular de esa actividad. Si ustedes ya subieron 200 palabras en cada una de las 2 retroalimentaciones, van a tener 4 puntos. No hay más. Ortografía y redacción, 1 punto. Las ideas son claras, ordenadas, posee excelente ortografía. Pásalo por el Word, verifica ortografía y por favor, cuida nada más tu acentuación y tus puntos de parte y tus comas. Citas y referencias, ya lo comenté, 1 punto. 10 puntos para que todos logremos en la primer aportación o en las retroalimentaciones de los foros. En este momento dejo de compartir la carta descriptiva y les pregunto si alguien tiene alguna duda de lo que se va a evaluar. No. ¿Cómo se va a evaluar? No, profe, ninguna. ¿No? Ninguna. No, Oigan. ninguna duda. Ninguna duda. ¿No? Muy claro. Ok. Todo claro. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes ya les calificaron por este medio en otras 2 materias? Me decían hace rato. Sí. Así es. Sí, Sí, ya nos calificaron, profe. Ok, entonces, ya saben lo que son 200 palabras en otro foro. sí, ya hemos tenido. Perfecto, Sí, claro. perfecto. Ok, me voy a un tema. Oigan, no sé si puedan ir tomando algunas notas o videos, que de hecho el video yo lo voy a subir a la plataforma, pero no sé si me puedan tomar una libreta y una pluma, porque por primera vez en una sesión síncrona voy a dictar algunas cosas o voy a establecer algunas cosas por escrito. Hay gente que me ha escrito y me dijeron el curso pasado, oye, profe, pero yo no tengo experiencia laboral, yo nunca he trabajado en obra y mucho menos he trabajado en contratos. Entonces, a petición del curso pasado que me dijeron, oye, profe, yo no tengo nada de experiencia, 0, mi experiencia es 0, bueno, te quiero compartir algo. En plataforma, yo subí ya un material para ti. Está en rúbricas. En la sección de rúbricas hay una cosa que se llama trabajos de referencia. Si tienen alguna duda, por favor acudan a esto. Se llama rúbricas, luego trabajos de referencia. ¿Y qué creen? Que les subí 5 tipos de contratos. Ese es un ejemplo, son ejemplos de los tipos de contratos que hay. Pero eso lo hice con una intención de que si en un futuro ustedes ocupan algún tipo de contrato, bájenlo, les va a ayudar, revísenlo con un abogado. Y esos son los contratos que normalmente se manejan en la construcción. Artículos más, artículos menos. Anexos más, anexos menos. Pero esos son ejemplos de los tipos de contratos que hay. No es para que te lo aprendas de memoria, no.
sino para que en un futuro tú los puedas ocupar. E incluso, si tú encuentras alguna diferencia entre ellos, oye, pues es como ya tu material de apoyo para decir, ah, ahí arranca el foro. Ya tengo un ejemplo de cada uno de los contratos, ¿me explico? Ahora, si tú gustas, yo hice ya un resumen, el día de hoy me comprometí a hacer un resumen de las características más importantes de los contratos. Y entonces el foro 1 va a arrancar en este momento. Voy a comentar cada uno de ellos, me pueden interrumpir y a manera de clase, quiero que por favor todos reflexionemos sobre lo que les voy a decir. ¿Se vale estar de acuerdo o no? ¿Ok? O se vale también, si alguien me quiere interrumpir y me quiere comentar algo más, está bienvenida el tema. Entonces, el foro 1 arranca en este momento. Voy a empezar a hablar, cuando yo diga, por ejemplo, voy a empezar a mencionar el contrato. Entonces, para mí, 1, si quieren anotar, es condiciones de pago. Anoten el número 1. Número 1, condiciones de pago. Número 2, características generales. Número 3, la utilidad. Y número 4, lo voy a separar en 2. El 4 va a ser el beneficio para el constructor. Y el quinto va a ser el beneficio para el contratante o propietario. Entonces, una pregunta muy buena que yo te haría, a mi juicio, sería, cuando tú arrancas una obra, ¿qué tipo de contrato usas? Y yo te respondería, dependiendo del tipo de obra que yo desarrolle, es el tipo de contrato que yo uso. Ahí vienen las diferencias. Entonces, yo te voy a contestar el foro. Sí, claro, con mucho gusto, Mariano. 1, condiciones de pago. Cuando yo te hable del número 1 es condiciones de pago. Cuando yo te hable 2 es de las características. Cuando te mencione 3, Mariana, utilidad. Cuando te hable 4, beneficio para el constructor. Y cuando te hable 5, te estoy hablando de los beneficios del contratante o propietario. Entonces, va a ser muy breve, ¿eh? Créanme que no me voy a extender demasiado. Les voy a hacer un súper resumen para que lo tengan. ¿Por qué no se los mando por escrito? ¿Por qué no les mando el archivo? Porque entonces ya les resuelvo la tarea. Prefiero platicarlo a que se los mande el archivo, porque entonces si les mando el archivo ya les resolví todos al foro 1 y no se trata de eso. Voy a hacer un pequeño resumen. Precio unitario. El contrato precio unitario. 1. Condiciones de pago. El importe de la remuneración o pago total debe cubrirse al contratista. Será por unidad o concepto de trabajo terminado. Y ahí te estoy dando ya una pista. El contrato de precio unitario, y ahí te voy a hablar de las características, ¿eh? No es para que lo anotes todo, es para que lo reflexiones. Entonces yo pondría precio unitario. El pago es por medio de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo. Entonces, no es para que te lo aprendas ni que anotes todo lo que te voy a decir. Yo te voy a dar palabras claves. Características. Se cuenta con un catálogo de conceptos que muestra todos los trabajos que se contratarán, incluyendo las cantidades de obra de cada uno de los conceptos. Se cobra y se paga por conceptos de obra terminado. Esto es por los avances de obra pactados por las partes del programa calendarizado de trabajos. Este precio unitario, este contrato, permite el aumento o disminución de los volúmenes de los conceptos de obra, siempre y cuando estén consensados y aceptados por las partes. Asimismo, se pueden generar nuevos conceptos de trabajo que impactan en el costo de la obra, posiblemente en el plazo de la ejecución, y eso se le llama precio unitario. Te doy un consejo. Cuando te quede muy claro cuáles son los trabajos que se van a realizar, es recomendable ese tipo de contrato. Pero cuando no se conocen a detalle los trabajos por ejecutar,
o en trabajos de larga duración, en obras públicas se puede ajustar los precios unitarios a las variaciones de los precios de la inflación de los proyectos. En concreto, la utilidad es cuando no se conocen a detalle los trabajos por ejecutar. Cuando no se queda muy claro todo lo que tienes que hacer. Esa es la modalidad precio unitario. Permite un ajuste al contrato hasta dejarlo optimizado para que se concluya en toda su utilidad. El asunto aquí es que tienes que conocer los conceptos de obra terminada, pero hay detalles que a lo mejor todavía no están claros o hay una inflación de los precios. Ese es el beneficio del contrato de precio unitario. ¿Qué beneficio tiene para el constructor? Asegura el costo total y deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin prejuicio para ninguna de las partes contratantes. Es flexible y genera riesgos limitados para el constructor. ¿Cuál es el beneficio de este contrato para el contratante? Asegura el costo total y deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para ninguna de las dos partes contratantes. Ahí yo abro la plática de cada uno de ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo del contrato precio unitario? Diego, adelante, Diego. Yo creo que lo que más definiría al contrato de precios unitarios es la justicia, ¿no? La justicia. Sí. El contratista va a recibir el importe de lo que realmente ejecutó. Así es. Entonces, al final de cuentas, es fácil delimitar qué fue lo que hizo, qué no hizo, y él va a recibir lo justo, ¿no? Es correcto. Así es. Perdón, una compañera creo que quería comentar algo. No sé si es Belia o quién quería comentar algo. Sí, profesor. Adelante. Normalmente, en mi experiencia, son contratos de obra pública. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Normalmente son en obra pública y sí, como dice, a veces tienen, sí, la utilidad es variable porque a veces salen conceptos que no estaban considerados en el catálogo base. Ok. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién más? ¿Alguien más? Julio César, ¿quieres comentar algo? Sí, una característica que sobre todo lo relaciono por la actualidad es que es flexible, ¿no? Es flexible ante la inflación. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la disparidad de los precios o los incrementos así abruptos de los precios. A lo mejor este tipo de contratos quiero entender que es más justo referente a eso. Sí. Digamos, si el precio, digamos, del acero se dispara como está ocurriendo ahorita. O sea, para el contratista en aras de no perjudicar al constructor. Por ejemplo, que haya cotizado un concepto de acero, en donde está incluido el acero de tanto por tonelada y momentáneamente a los 3 meses o al trimestre o al cuatrimestre haya incrementado el acero, supongo que hay una flexibilidad para de las dos partes negociar ese incremento. Eso en cuestión del contrato, eso lo quiero entender así, la flexibilidad respecto a la inflación. Sí, sí, correcto, totalmente de acuerdo, Julio César. Es un contrato flexible. Enrique, ¿quieres comentar algo, Enrique? Adelante, Enrique Ponce. Sí, yo también quisiera, creo que ese tipo de contrato tiene un beneficio que es menos riesgoso para el contratante, porque es más fácil cuantificar una unidad que un montón de unidades, porque están sujetas a menos variables. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de contrato por esa bondad que nos ofrece, ¿verdad? Me parece que es una buena forma de trabajar también. Sobre todo que son a veces por espacios cortos de tiempo. Entonces, ¿verdad? Son menos complejos. Menos complejos, sí, claro, menos complejos. También tienes la razón. Todo está basado también en unidades de trabajo, en todo tu avance y en las cantidades de obra, en los conceptos. Se cobra y se paga por concepto.
obra terminada, los avances de obra pactados por las partes de un programa, por tu calendario de obra. Depende mucho de tu calendario de obra, de tus avances. Si hay algún ajuste, algo, se puede realizar. Adelante, Diego. Dígame, Diego. Gracias, Julio. Yo creo Adelante. que más bien el contrato a precios unitarios es una desventaja para el cliente, ya que el cliente tiene que disponer recursos para cuantificar y revisar las cantidades que está presentando el contratista. Otra cosa, cuando hablaron de escalatorias y de revisión de precios, en el contrato de precios unitarios normalmente se estipula si tiene o no permitido hacer escalatoria o revisión de precios. Creo que la escalatoria no es solo para el contrato de precios unitarios, sino puede aplicar para cualquier contrato. Es correcto, así es. Yo me quedo con el tema de que el contrato de precio unitario cuenta con un catálogo de conceptos que muestra trabajos que se contratarán. O sea, es muy transparente y es muy fácil porque todo se basa en el catálogo de conceptos. Se cobra y se paga por conceptos de obra terminada, los avances de obra pactados por las partes de un programa. Cuando creo que son trabajos muy sencillos, creo que es algo muy fácil de llevar este contrato. En cosas que son más sencillas. Adelante, Edson. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Edson. En lo personal, ahorita con la experiencia que yo traigo, nos han estado dejando hacer escalatorias únicamente en áreas nuevas que no estaban dentro de nuestro contrato original, por tema de que se supone que con el anticipo, con el porcentaje de anticipo que está asignado y tus estimaciones, debes de ir solventando la compra de los materiales, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde nos han permitido, digamos, hacer escalatorias, nada más. Ok. En precios extraordinarios o partidas nuevas. Ok. Ok, Jason. Ok, muy bien. Muchas gracias. Creo que alguien quiere comentar. Alguien alzó la mano más. Perdón, no sé, se bajó la mano, pero no sé quién quiere comentar algo. Sí, yo. ¿Sí me escuchan? Sí, Edson. Hola, buenas noches. Sí, Hola. yo solamente quisiera aportar un par de cositas que creo que son importantes en la modalidad del contrato de precio alzado, que habría que revisarlo también de acuerdo a qué ley se está poniendo. Por ejemplo, si estamos hablando de la ley de obra pública, tendríamos que revisar si se corre un riesgo en cuanto a las sanciones y en cuanto a las multas que te harías acreedor en dado caso de no tener o no presentar, por ejemplo, el avance físico y el avance financiero de acuerdo a lo que tú tienes en tu programa. De acuerdo a lo que tú presentas en las propuestas económicas y técnicas, llevas una programación que es el avance técnico y es tu avance financiero. Entonces, cuando tienes un retraso mayor, pues ahí en el contrato lo estipula, pero de acuerdo a la ley es el 10% de retraso, y entonces lo que pasa es que te pueden, pues ahora sí que desde hacer una sanción por entrega extemporánea, hasta incluso te pueden pues quitar o rescindir el contrato, ¿no? Entonces, es un contrato muy, muy bueno esta modalidad de precio unitario, pero pues también vienen una serie de reglamentaciones que tienen que tener estipuladas. E incluso, si no cumples con el contrato en la fecha pactada, de acuerdo a la ley de obra pública, pues puedes de alguna manera llevártelo un poquito a más tiempo, hasta poder obtener tu acta de entrega-recepción de acuerdo a las distintas verificaciones, pero sí es importante revisar de acuerdo a qué ley está marcado este contrato, y pues ahora sí que toda la documentación que generalmente se pone en las propuestas económicas y técnicas, que ya cuando la llevas al avance de la obra, pues realmente te encuentras con alguna serie de precios extraordinarios o incluso precios excedentes, que son pues volúmenes excedentes de acuerdo al catálogo de conceptos. Y de estos también cabe destacar, me gustaría pues ahora sí que destacar en el sentido de que a estos sí se les puede hacer un tipo de convenio, es decir, que si tú encuentras, si hay una suficiencia presupuestal
mayor a la del contrato que viene estipulado, tú puedes pagar o hacer un convenio incluso hasta por el 25% más de lo que ya tienes, lo que en otros contratos no se pudiera hacer. Correcto, correcto, Edson. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Digamos, de alguna forma ya platicamos algunas características del contrato precio unitario. Por cuestión también de tiempo y de asignarle un tiempo a cada uno de los contratos, que son varios, vamos a pasar al de precio alzado. El tema del precio alzado y las condiciones de pago, el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. ¿Cuáles son las características del contrato precio alzado? Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de esos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por las actividades principales a desarrollar. El empresario o contratista se obliga a realizar y transmitir al dueño una obra con materiales propios y bajo su dirección, tomando a su cargo el riesgo. Los conceptos no se desglosan únicamente, se establece el precio total. El precio de la obra se pagará al entregarse esta, salvo convenio en contrato. O sea, con esto entendemos que el constructor normalmente tiene sus propios materiales a un precio mucho más bajo y él se responsabiliza por suministrar estos materiales, que ahí quizás pues ya el constructor tiene ese beneficio. Dice aquí, muy importante, el contratista debe realizar directamente la obra, ya que se puede rescindir o anular el contrato si la obra la realiza un tercero. Y esto es importante. O sea, esto está en el artículo 26-25. Ahora, el contrato precio alzado, ¿cuál es la utilidad? Este tipo de contrato es recomendable para obras cuyo valor, precio o costo económico puede estar un poco más definido. Para obras que pueden estar más definidas, con mayor precisión, en obras de poca duración o riesgo de variación de precios. Eso es importante. Cuando el proyecto se encuentra totalmente definido y no se introducirán modificaciones una vez adjudicado al proyecto. ¿Cuál pudiera ser un beneficio para el constructor? El dueño de una obra ajustada por un precio fijo puede desistir de la empresa comenzada con tal de que se indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra. El precio se fija al comenzar la obra y no se puede ajustar por efectos inflacionarios o por lo que el constructor debe de incluir este parámetro en su estimado. A mí me da la impresión en lo personal que, o sea, una obra muy extensa o muy larga no sería muy benéfica en este caso para el constructor. O sea, son cosas ya muy pactadas, muy definidas, que no tienen muchas variantes. ¿Qué beneficio pudiera tener para el contratante o propietario? El propietario busca la menor variación en el precio de la obra. Al obtener una serie de ofertas, obtiene una idea muy clara de cuál puede ser el precio real de la construcción de su proyecto. Comentarios de precio alzado, muchachos. Adelante. Adelante, Diego. El contrato de precio alzado sí puede pagarse en partes, siempre y cuando se establezca desde el principio los hitos de pago, ¿no? O cédula de valores, como corresponda. Sí. Tanto para precio unitario como para precio alzado se admite subcontratación. Entonces, yo creo que realmente la única diferencia importante viene siendo las especificaciones, ¿no? Si las especificaciones son lo suficientemente completas, claras y suficientes, la mejor alternativa siempre va a ser el precio alzado, ¿no? Ya no se va uno a discutir por trabajos adicionales, siempre y cuando quede claro y definido cuál es el objeto del contrato, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia únicamente es cómo se va a pagar. Como usted ya dijo, el precios unitarios es sobre cantidades, precio alzado es sobre hitos de pago y trabajo terminado.
Es importante aclarar que cuando uno saca una licitación tiene que aclarar desde un principio cuál es el esquema para que la empresa que formule el presupuesto tome sus consideraciones y haga sus protecciones en el presupuesto, ¿no? No se vale que a la Oye, mera hora que te contrato te diga va a ser precio unitario o va a ser precio alzado, ¿no? Tiene que venir desde las bases de concurso. claro. Oye, Diego, yo te preguntaría una cosa, manera de pregunta. ¿Y tú crees que le podríamos anexar a tu comentario la diferencia de que el empresario que construye, digamos, cuenta con un material propio bajo su dirección y su responsabilidad propia de los materiales? O sea, es decir, eh, eso para mí sería como una cierta responsabilidad de que no importa la inflación, no importa la variante, el empresario acepta esa responsabilidad de alguna modificación futura. O sea, no sé si tenga los materiales propios como tal, pero sí entiendo que él se responsabiliza por los precios de compra de los materiales, de alguna variante y esas cosas. ¿No sería un aspecto también importante de ese tipo de contrato? En las licitaciones que yo he hecho, uno tiene que poner ese tema, ¿no? Tiene que poner cuál es la duración de los trabajos y muchas veces se pone la leyenda que el contratista deberá de considerar la inflación en ese periodo de tiempo. Exacto, Por eso exacto. es que en el esquema de precios unitarios, por ejemplo, se considera el financiamiento cuando se hace obra pública. Sí. Pero creo que lo que usted comenta de los materiales que son a cuenta del contratista o son bajo su cargo, es para los dos, para precio unitario y para precio alzado. Creo que no hay no debe de encasillarse en un solo tipo de contrato. Ya, ok. Y creo que el tema del pago, ¿no? Creo que eso es lo más importante. El contratista se beneficia con el precio alzado porque no va a tener que hacer una inversión para un equipo de supervisión que contabilice o constate las cantidades realmente ejecutadas, ¿no? Si yo voy a hacer un precio alzado por un edificio, me tienen que demostrar que se hicieron los trabajos como vienen en las especificaciones, pero no me voy a poner a contar cuántas varillas llegaron, siempre y cuando los certificados de calidad estén correctos, ¿no? Sí, Diego. Creo que Belia quiere comentar algo. Adelante, Belia. Gracias, Diego. Sí, tiene razón el compañero. En mi caso yo no he tenido contratos de precio alzado con gobierno, normalmente han sido con particulares, pero sí hay que ser muy específicos porque, sobre todo en construcción, edificación de vivienda, porque muchas veces el cliente nos sale con que, es que ya vi que se colocó este material entalado, yo prefiero cambiar, y empezamos a ver como pérdidas. Entonces hay que ser muy específicos en estos contratos, especificarles qué materiales vamos a meter, y quedar bien definido el proyecto, porque si quieren empezar a hacer cambios, pues ya no salimos ni el contratista, ni tampoco el propietario. Listo. Gracias. Claro que sí. Sí, Belia, gracias. Muy valiosa tu aportación. Gracias, Belia. ¿Alguien quiere más comentar algo? ¿Podemos pasar al siguiente contrato? Ok, vamos a hablar del contrato mixto. Entonces, les decía que el punto número 1 es la condición de pago. En el caso del contrato mixto, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra precio alzado, es decir, parte del contrato es precio unitario y precio alzado. ¿Y cuáles serían aquí sus características? Punto número 2. En el contrato mixto se indicarán las actividades que correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista confusión de lo que se va a ejecutar a precio unitario y con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente. ¿Cuál sería en el punto número 3 la utilidad de este contrato mixto? Las dependencias y entidades que requieran proyectos integrales preferentemente se celebrarán contratos mixtos. En algunos países o en algunas corporaciones muy grandes, gustan de este tipo de contrato.
sobre todo cuando son un poco más, cuando son empresas, se les trabaja a empresas un poco más grandes. ¿Cuál podría ser el beneficio para el constructor? Busca balancear los riesgos entre el propietario y el constructor. Cotiza a precio fijo lo que no tiene incertidumbre. Busca balancear los riesgos entre el propietario y el constructor. Cotiza a precio fijo lo que no tiene incertidumbre. Y para el beneficio para el contratante, el contrato mixto busca balancear los riesgos entre el propietario y el constructor. Busca los menores riesgos de variación en el precio de obra. Tienden a garantizar las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos. Adelante, muchachos. ¿Alguien quiere comentar su experiencia o sus comentarios hacia el contrato mixto? Adelante. Adelante, Enrique. Profesor, yo tengo una pequeña empresa de mantenimiento industrial. No sé, bueno, a veces hemos hecho construcción, pero para eso nos asesoramos con ingenieros civiles. En el caso de ese tipo de contrato, yo lo encuentro muy beneficioso para el constructor, porque es muy complicado de repente cuando hacemos una cotización de un proyecto, llegar a la totalidad de todos los gastos que se van a contemplar. Entonces siempre tenemos, digamos que gastos extras derivados de imponderables. En el tipo de contrato mixto, hacia aquí sí podemos cobrar todo hasta el último tornillo, porque al último se puede cuantificar perfectamente todos los gastos, todas las herramientas, todas las horas extras, todos los días festivos trabajados, y eso a mí me gusta mucho este tipo de contrato. Para eso se requiere que tengan mucha confianza en nosotros, los dueños de los proyectos, para otorgarnos ese tipo de contrato. A mí me han otorgado ese tipo de contrato y me parece muy beneficio para nosotros. Ok, perfecto. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, además de Enrique? Ok, nos vamos a contrato por proyecto y administración. En el tema del pago, el contrato con un profesional independiente, arquitecto o ingeniero civil, generalmente por recomendación cuya función primordial es proyectar o dirigir o coordinar la obra. El proyecto es la representación completa de todo lo que se va a ejecutar. Entonces, ya sea por el conjunto de planos, memorias descriptivas, cálculos, catálogos, concepto, y por la parte administrativa, que es el control de la marcha de la obra, el buen uso de los materiales. En ocasiones, por ejemplo, puede ser que se pague el proyecto, aparte del proyecto de administración, o sea, son dos cosas que normalmente van separadas, ¿no? Entonces, como les decía, por administración, que es el control de la marcha de la obra, el buen uso de los materiales, la mano de obra, la estricta materialización del proyecto. Además, se encarga de contrataciones, del control de pago a proveedores, a empresas. El constructor recibe el pago de la obra, presenta al propietario, ya sea semanal o quincenal, la relación de gastos de obra. Hay muchas empresas. A mí me tocó trabajar con una que se llama Supervisa, en la ciudad de Mérida. Ellos pues trabajan sus contratos por medio de proyecto de administración. Esa empresa que se llama Supervisa. ¿Qué características tiene? Pues para la construcción de obra, para las instalaciones. Se recomienda para obras pequeñas cuando no existe una definición precisa de los trabajos a ejecutar. No siempre son pequeñas, pero bueno, puede ser que tengan un poco más de función. ¿Qué beneficio tiene para la empresa, para el constructor? Cobra un honorario con base a un porcentaje del costo total de la obra. Se pueden cobrar un anticipo por ese trabajo, la entrega del anteproyecto, y la liquidación se realiza a la entrega final del proyecto ejecutivo. El constructor recibe una utilidad fija, pero libre de riesgos, que se estipula como un porcentaje del costo total de la construcción. Se encarga de supervisar y administrar la construcción. Las erogaciones no forman parte de los costos del contratista. En caso de realizar pagos, el propietario realiza los reembolsos correspondientes. ¿Y qué beneficio tiene para el que contrata, el contratante o el propietario? Le da una amplia flexibilidad al propietario de realizar todos los cambios que el diseño que desee.
Ese esquema requiere que se involucre el propietario para la verificación de las relaciones de gastos de materiales, mano de obra, equipo y otros insumos que le presente el constructor. Bueno, hay muchos contratos de este tipo, ¿no? O sea, es muy común ese tipo de contrato. Entonces, no sé si alguien quiera incluir algo o corregir algo o comentar ese tipo de contrato. ¿Nadie? ¿Nos vamos al último? ¿Está claro, muchachos? ¿Contrato por administración o por proyecto? Sí. Sí, nos vamos al último. Sí, está claro, Ok. muchas gracias. Sí. Sí, ok, llave en mano, ¿cómo se paga? Los proyectos integrales en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total. Se incluye cuando requiera la transferencia de tecnología o cualquier otro proceso especial. Llave en mano es un contrato cuya relación contractual es con una sola empresa que se encarga simultáneamente de hacer el diseño y construirlo en un plazo de tiempo determinado. El contratista con frecuencia está integrado por un consorcio de empresas con diversas especialidades. Estas empresas se unen en el concurso o licitación a fin de reunir las cualidades que el contratante requiere y poder obtener el contrato. Generalmente se establece un precio alzado o fijo para realizar todos los trabajos. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias de la obra y de los riesgos que las partes decidan asumir, el contrato también puede ser a precios unitarios o inclusive mixtos. El contrato es por obra completa y terminada en su totalidad. Normalmente se paga un anticipo y después se va pagando la obra en parcialidades. En este caso, la de llave en mano, ¿cuál sería la utilidad de este contrato? Es útil para desarrollar infraestructura, en particular para el Estado, trabajar para el Estado o empresas públicas. Es idónea para adquisiciones de construcción, petróleo, gas, industriales, edificaciones comerciales, institucionales. Se ofrecen para viviendas unifamiliares en las que el cliente elige entre varios modelos que la empresa contratista suele tener preparados, para grandes proyectos de empresas privadas o en edificios industriales o viviendas asociadas con nuevos usos de tecnologías constructivas y incluye elementos prefabricados para reducir plazos y costes. ¿Qué beneficio tiene para el constructor? La relación es directa entre el constructor y el propietario. Asume la responsabilidad global de la obra frente al cliente. Diseña, procura, suministra, ejecuta, comisiona y prueba y completa la obra y se encarga de sanear cualquier defecto. Se puede reducir el tiempo de ejecución del diseño y construcción mediante una adecuada coordinación de trabajos. Selecciona a los contratistas generalmente y subcontratistas. Se involucra al personal especializado de construcción por etapas para lograr un buen producto final. O sea, tiene un poco también que ver con el tema de la calidad también, ¿no? ¿Y qué beneficio tiene para el que contrata? La relación es directa con el constructor y el propietario. Celebra un solo contrato con un solo constructor o contratista, quien será responsable de todo efecto o mora en las obligaciones, aun respecto de los subcontratistas. Le permite tener un mayor manejo de riesgos, asignándolos en su mayoría al contratista. Llave en mano. ¿Comentarios, muchachos? Profesor, maestro, ¿tiene algún ejemplo conocido de este tipo de contrato? El hotel Nico se construyó llave en mano. O sea, había un responsable que a la vez él coordinaba o dirigía a todos. O sea, por ejemplo, había 6 empresas involucradas. Elevadores, Mitsubishi. Diseño de interiores, un despacho. Tecnología hidráulica, tecnología eléctrica. O sea, son proyectos, por ejemplo, cuando se construye algo un poco más especializado, por ejemplo, en temas de auditorios, llega una empresa especializada con el tema de iluminación y estos cuates colocan una serie de aparatos y dispositivos para que tenga esto una muy buena tecnología de iluminación. Entonces, ya son estudios muy, muy específicos, pero una empresa se responsabiliza de todas las empresas. Normalmente son corporativos enormes. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, en el Hotel Nico, hace muchos, muchos, muchos años. Subcontrataron, o sea, una empresa se hacía responsable de todo, pero a su vez, estas empresas le trabajan directamente al responsable.
Entonces, sí, muchos proyectos con cierta tecnología, ¿no? Que subcontratas. Me parece que es también como trabaja el contrato llave en mano. O sea, a mí me tocó en lo Muchísimas técnico. gracias. Gracias, Abril. Por poner un ejemplo, no sé, los demás, ¿qué opinan de llave en mano? Adelante, Gerson. Por ahí a mí me tocó también trabajar en un proyecto así de este tipo, los Ramones 2. Sí. Estaba Tacpi Pelines, era el que dirigía entre la AOT y la supervisión. Incluso había un concepto o ya digamos, un frente que se encargó de iniciar la operación y se entregó ya operando. Perfecto. Perfecto. Involucra un poco también la parte técnica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, también con nosotros nos tocó cuando nos encargábamos de todo, pero pues muchas cosas no las hacíamos directamente nosotros. O sea, por ejemplo, el aire acondicionado, el cassette, se contrataba a Mitsubishi para el tema del cassette, porque son temas muy técnicos, o sea, son temas que eso normalmente un arquitecto, un ingeniero no lo hace, o sea, lo calcula un especialista en esos temas. Los elevadores es también todo un tema, ¿no? Las escaleras eléctricas, o sea, hay muchos temas ahí muy específicos. Diego, adelante, Diego. Un ejemplo de trabajos o de contratos llave en mano, como solicitaba la compañera, yo creo que el más claro podría ser las obras que se hacen en Pemex, ¿no? Pemex saca una licitación de la explotación de un campo petrolero. Normalmente son proyectos llave en mano. La empresa, normalmente se le dice contratista principal, va a ser la ingeniería, la construcción, el comisionamiento, las pruebas, la puesta en marcha. Entonces, realmente un contrato llave en mano involucra que el contratista principal haga todo. Normalmente se admite que ellos hagan subcontrataciones. Ya el cliente decidirá si se involucra o no. Pero casi el ejemplo más claro sería trabajos para Pemex, ¿no? Llave en mano. Normalmente se les dice EPC, por siglas en inglés, que es Ingeniería, Procura y Construcción. Entonces involucra todo lo relacionado con la obra, ¿no? Desde su diseño hasta arrancarlo. Sí, no sé si lo leí o lo comenté hace rato, que decía aquí que la utilidad es para desarrollar infraestructura, en particular para el Estado, empresas públicas, es idónea para adquisiciones de construcción de proyectos ya muchísimo más complejos, petróleo, gas, plantas industriales, edificaciones. Tienes toda la razón del mundo, Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me quedó un poco mucho más claro porque no estoy inmersa en el tipo de contrataciones, ¿no? Entonces sí son temas nuevos. Sí, lo único que he visto es como contrataciones más directas, entonces no tenía muy claro este concepto. Sí. Gracias. Sí, yo quisiera que ahora estas sesiones síncronas sean para platicar los temas y ya no tanto para leer la carta descriptiva, que ya la pueden leer ustedes, ¿no? Entonces, ojalá y que esto brinde un poquito más de información también a todos. Con estos son los 5 contratos que les pido que desarrollen en el foro número 1. Yo creo que el foro 1 entonces ya se puede abrir, ya podemos empezar a hacer nuestras aportaciones iniciales. A mí me gusta mucho que fundamenten a veces los textos con una bibliografía, con un argumento. Entonces, por favor, a lograr 10 puntos en el foro número 1, si alguien tiene algún otro comentario, adelante, ¿alguna otra duda? Adelante, Diego, adelante. Yo creo que nada más comentar que la lista de tipos de contratos que se mencionó ahorita, ¿cómo explico? Se interrelacionan entre ellos, ¿no? Uno puede tener un contrato llave en mano, precio alzado o precio unitario. Uno puede tener un contrato por administración. Bueno, el contrato por administración sí es algo que no se utiliza mucho ahora, pero creo que hay muy poca diferencia entre los contratos, entonces hay que buscar esas pequeñas diferencias
que a mi entender va más hacia lo económico, ¿no? Ujú. Yo he trabajado bastante con el tema de subcontrataciones, haciendo licitaciones, y a mí cuando me enseñaron esto me dijeron que solo existen dos tipos de contrato, ¿no? Precio alzado y precio unitario. Dentro de esos dos contratos uno puede sacar todos los que quieras, ¿no? Renta de maquinaria, llave en mano, pero siempre fueron muy tajantes en que solo son dos tipos de contrato. Entonces, ahorita que oí el mixto, nunca me ha tocado, en los bastantes años que llevo en esto, nunca me ha tocado un contrato mixto. Lo más cercano que he tenido es un contrato que se llaman GMP, que es precio máximo garantizado, que es un contrato donde se finca un total, una meta a llegar, no sé, 3 millones de pesos, se establece a precios unitarios y si sale menos dinero, se reparte esa utilidad entre el contratante y el contratista, ¿no? Realmente nunca me ha tocado un contrato mixto, porque es la primera vez que lo oigo. Entonces voy a buscar bibliografía porque nunca me ha tocado y nunca he visto cómo se lleven. Pero nada más tener eso en mente, que los contratos pueden verse como precio unitario, precio alzado, y la forma de administrarlo es lo que va a cambiar cada uno de ellos, ¿no? O el objeto del contrato. Yo sí le agregaría un tercero, Diego. A lo mejor el de por proyecto por administración. El de proyecto de administración sí es diferente al precio unitario y al precio alzado, pero por el tipo de trabajo que se ejecuta, que es mucho más de supervisión. Tienes toda la razón del mundo, pero creo que también tiene que ver, Diego, con el tema de los países. Cada país también a lo mejor, en México nos ha tocado mucho el precio unitario. Estarás de acuerdo conmigo que casi todos los contratos que hacemos son precios unitarios. Entonces, sí hay contrato a precio alzado, pero creo que normalmente son proyectos quizá un poquito más grandes. Por proyecto de administración, sí hay una definición muy clara ahí que tú únicamente vas a supervisar. A nosotros nos tocó en la construcción de un centro comercial que se ejecutó un proyecto por administración y por supervisión, o sea, sí ya me tocó ese. Y digamos, el de llave en mano, yo diría que a veces se ejecuta más para empresas del Estado, ¿no? Para el gobierno. Y en algunos otros países hay algunas variantes, pero sí, mayormente yo te doy la razón en la parte de que casi todo es precio unitario, o sea, precio alzado, quizás alguna variante por ahí. Son muy parecidos, Diego, tienes toda la razón del mundo. Gerson, ¿quieres comentar algo o no se queda sola mano? ¿Quieres 1,5? No, perdón, se activó el micrófono. Ok, bueno, muy bien. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario. Coincido 100% contigo, Diego. Gracias. ¿Alguien más, señores? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo se sintieron? Diego, ¿quieres comentar algo? Adelante, Diego. Sí, nada más para cerrar. Recuerdo que un compañero comentó de los convenios modificatorios. Sí. Nada más como comentario, cualquier contrato puede sufrir un convenio modificatorio, ¿no? Sí. El convenio modificatorio, como lo dice, va a cambiar algo, ya sea una fecha, ya sea un importe, ya sea aumentar trabajos, retirar trabajos, inclusive se hacen convenios modificatorios hasta para cambiar al representante legal si es que se requiera, ¿no? Entonces, el convenio modificatorio creo que no tiene mucho sentido incluirlo como diferencia entre los contratos, ya que todos los contratos se puede hacer un convenio, ¿no? Ok, está bien. Sí, Diego, gracias por tu observación. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, muchachos? No. Ojalá y que haya sido útil para todos, muchachos. Ojalá y que esta clase de sesión síncrona haya sido de utilidad. Ojalá y espero que de verdad el material que tengan nos aporte algo. Sí, muchas funciona gracias. mejor. Sí, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Habrá más sesiones? Sí, son 4. Son 4, apenas es la primera. En 8 días tenemos la segunda para hablar del tema número 2 y 3.
Tengo una duda con respecto a los horarios. Dígame, Abril. No se puede como cambiar un poquito. Bueno, es que a mí me causa un conflicto estaré llegando tarde. Entonces digo, yo puedo ver la repetición, pero no quiero interrumpir así como mucho la clase, entrando media hora tarde. En alguna ocasión un alumno me comentó que ojalá y que terminaran antes de las 10. Por eso es que son a las 8:30, Abril. Ok, Algunos muchísimas nos hemos gracias. extendido. Ya lo publiqué y me lo autorizaron. No sé si sea complicado a las 8:30 que pudieran entrar. No sé, lo veo con el coordinador y si puedo modificar la carta descriptiva, la modifico. Trato de no hacerlo mucho, Abril. No, está muy bien, nada más, bueno, yo estoy especificando que yo estaré interrumpiéndolos entrando media hora tarde. No, no te preocupes, no. Si quieren, después platico con el coordinador para ver la posibilidad de modificar el horario, a ver qué se puede hacer. No me gusta mucho ya publicada la carta descriptiva modificar cosas, pero si se puede, pues bueno, lo hago con gusto, no pasa nada. Tampoco no lo creo conveniente porque pues ya para muchos el horario 9:30, o sea, está súper bien para empezar a también hacer otras actividades. Digo, Ok. 8:30. Gracias. Buenas noches. Gracias, Abril. Profe, una pregunta. Dígame, Yasmín. ¿La clase se va a poder descargar o nada más la vamos a poder visualizar? Mira, sí se puede descargar. En YouTube hay una forma de descargar los videos, pero la idea es que yo no la deje con opción de descarga. Pero sí se puede descargar. Eso ya es un tema de YouTube. Yo lo que voy a hacer es que voy a subir el link y voy a subir el video a YouTube. Lo pueden reproducir cuantas veces quieran. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, Yasmín. Tú sabes que en YouTube se pueden descargar los videos, es muy fácil. Sí, gracias. Gracias, Abril. Gracias, Yasmín. ¿Algo más, señores? ¿No? Todo bien. Todo bien. Bueno, les agradezco mucho. Terminamos la sesión. Abril, Daniel, Brito, David Josué, Eric Herrera, Evelyn Yael, Francisco, Valeria, dice Ala Méndez, no sé si lo estoy leyendo bien, Aldo Martínez, Alejandra Valdivia, Alfredo Anaya, Armando Tinoco, Ale Cortés, Bernardo Espinosa, Diego Cruz, Dulce Abundes, Edson, Enrique, Fernando, Gerardo, Gerson, Itzel, Jessica, Jesús Alberto, Jocelyn, Juan Carlos, Julio César, Julio Nibardo, Mariana Zamora, Mario Vidal, Montserrat Carmona, Paula Barrios, Tonatiu, Belia, Víctor, Yatzil, Yasmín. Qué felicidad leer a tantos alumnos en la sesión síncrona. Qué felicidad me da. Gracias. Mucha gente conectada. Muchísimas gracias. Gracias por ser Muchísimas responsable gracias. y por su tiempo. Muchas gracias. A usted también. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias.